Bully Magnets presenta. Bienvenidos a Buliteratura. Hoy es una ocasión especial porque se están cumpliendo 100 años del nacimiento de uno de los escritores mexicanos más importantes de nuestra historia, Juan Rulfo. Yo sé que en el pasado no he sido ni muy buen lector ni seguidor de Rulfo y que seguro hay pruebas en mi contra. La literatura de Rulfo es de tierra y de zacates. Vamos allá donde hay zacates, traigamos unos zacates. ¿Alguien más vio esos zacates? Aunque en mi defensa, ya en la página 11 del primer cuento del Llano en Llamas aparecen los zacates, y cito: no hay nada, a no ser unos cuantos huizaches tres peleques y una que otra manchita de zacate. La verdad es que hasta hace muy poco me reencontré con Rulfo y pude mirarlo con otros ojos. Estaba bajo el yugo de las lecturas de secundaria. Y es que, ¿cómo esperan que una obra así de profunda y sutil, ambientada en un México rural, despojado, ignorante y taciturno, atraiga a un joven citadino así nada más, sin ningún tipo de orientación o invitación más allá de la promesa de zacates? Y por ello, a la obra de Rulfo habría que agregarla a la lista de lecturas que no se recomienda dejar a los niños porque nada más los alejan de la literatura. Porque para apreciar a Rulfo no basta que te digan que era mexicano, que hay fantasmas en sus libros, que es un orgulloso representante de la esencia nacional, lo que sea que eso signifique. No, la obra de Rulfo es más que eso, va más allá de la idea de escritores canonizados y oficialistas que nos venden como tótems de la cultura mexicana, porque así nada más nos aburren y nos caen gordos. Y sí, te estoy mirando a ti, Octavio Paz. ¡Qué la chingada! Para ver qué puede decirnos la obra de Rulfo, hoy hablaremos un poco de su máxima obra, Pedro Páramo, e inevitablemente un poco de El Llano en Llamas. Qué práctico es cuando un escritor escribió solo 2 libros, así puedes presumir de que conoces toda su obra. Pero habría que considerar también la novela El Gallo de Oro, un relato que Rulfo no alcanzó a publicar. Ah, ese gordo, no me canso de violentarlo, pero ahora un poco del autor. Rulfo nació en Jalisco en 1917, quedó huérfano desde muy pequeño y se vio obligado a viajar a la Ciudad de México en búsqueda de oportunidades. A los escritores es fácil imaginarlos dedicados exclusivamente a las letras, pero Rulfo tuvo que hacer varias cosas para sobrevivir. Ayudado casi siempre por contactos y familiares, Rulfo tuvo trabajos de burócrata, fue archivista, empleado de oficina, agente de migración y un sinfín de otras cosas por el estilo. Y la verdad sí se ve súper oficinista de los 30, hasta es fácil imaginarlo diciendo: ¡No entregaste tu papeleo! Rulfo trabajó de capataz en una fábrica de llantas y también de vendedor viajero, pero esas actividades no definían el espíritu de un hombre sensible y observador, para quien toda esa movilidad solo lo acercaba a su propia visión del mundo. Rulfo frecuentaba escritores y periodistas en la Ciudad de México. Tal vez alentado por ellos y su gusto irrefrenable por la lectura, empezó a escribir los primeros cuentos que conformarían El Llano en Llamas y a publicarlos en revistas de la época. En 1953, Rulfo recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores, que le permitió dedicarse de lleno a la literatura. En ese periodo publicó El Llano en Llamas y terminó de escribir su gran novela Pedro Páramo, que se publicó en el 55. Pedro Páramo es probablemente la novela mexicana más influyente del siglo XX, al grado que casi todo el mundo conoce de memoria la frase con la que comienza el libro. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Y a partir de ahí todo se va al infierno, literalmente. Pero para hablar de las terribles vacaciones de Juan Preciado, vayamos al... ¡Resumen de la obra! ¡Con spoilers! Juan Preciado es un hombre joven que por petición de su madre recién fallecida, viaja al pueblo de Comala, donde espera encontrarse con su padre. Pero lo único que encuentra es un montón de fantasmas. Juan Preciado se encuentra con distintos personajes que, aunque están frente a él, más bien parecen ecos de otra cosa, y pronto comienzan a internarlo en el eternamente caluroso Comala, de donde surgen, como de entre la niebla, los recuerdos del pueblo y el pasado de su padre. Y vaya que es un pasado horrible. Pedro Páramo resulta ser un cruel cacique que se apodera de Comala y va dejando tras de sí un rastro de miseria, destrucción y muerte. Pero la vida de Pedro Páramo está marcada por un deseo, probablemente lo que más valor tiene para él y que jamás puede alcanzar: el amor de Susana San Juan. Su amor de la infancia, Susana San Juan, es el inalcanzable de Pedro Páramo. Aunque con artilugios logra casarse con ella y destruir su familia, en realidad el corazón de Susana nunca le pertenece. Ella sigue enamorada de su primer marido y nunca reconoce a Pedro. Es el rechazo y la muerte de Susana lo único que logra derrocar al cacique,
que de una manera muy acorde al personaje se lleva a todo el pueblo con él. Pero si esa es la gran anécdota del libro, en realidad no es la única. La llegada de Juan Preciado despierta las voces de Comala, los hombres y mujeres que vivieron y sufrieron bajo el sol y los días, las luchas infructuosas por quién sabe qué, todos sumidos en el letargo de la vida que va y viene sin mayores esperanzas o anhelos. La visión de Comala es deprimente y estremecedora, como si todo estuviera perdido desde un principio. Su fuerza causa desasosiego en el lector. Eso se los aseguro. La manera en la que se estructura el libro es su mayor virtud. Es una trama de fragmentos. Las historias de Pedro Páramo y los otros personajes van apareciendo, intuyéndose como si surgieran de entre las sombras. Esto acrecenta la sensación fantasmagórica y taciturna, como si no supiera uno qué es verdadero y qué es solo una ilusión. Comala es el gran personaje de la historia, un lugar sin tiempo, contenido y al mismo tiempo infinito. Por supuesto, la obra de Rulfo ha tratado de vincularse con la historia de México, aunque habría que preguntarse hasta qué punto esto es verdad. Es cierto que en Pedro Páramo hay mención a la Revolución Mexicana y a la Guerra Cristera, pero son solo contextuales. La novela trasciende esa geografía para llegar a un nivel superior, el de la condición humana. ¡Oh! ¿Quién eres tú? Soy una representación metafórica de lo que es vivir en constante introspección, alejado de un mundo que se presume moderno, pero que está contenido en su gente, en las tradiciones y en la apatía de los desprotegidos e ignorantes. Soy un símil del alma solitaria y el sentimiento de desesperación, la muestra de una brutalidad sin límites y la ambición desmedida. Oh, bueno. ¡Y también estoy muerto! ¡Ah! ¡Ah! La obra de Rulfo no es solo una representación de lo mexicano. De hecho, su estilo se alejó de la entonces popular literatura de la Revolución, que trataba de justificar el régimen político y dar forma a la identidad nacional. Rulfo fue un escritor muy raro desde el principio. Marcaba su propia tendencia. Era cadencioso e introspectivo, pero al mismo tiempo también era muy... Tu visión del gran Rulfo está equivocada. Estás obviando su personalización de los valores mexicanos. ¡Gran Rulfo! Perdón, extraños siniestros, lo que estoy tratando de decir aquí es que la obra de Rulfo va más allá de lo que han tratado de enseñarnos. ¡Basta! Por los poderes que nos confiere la Fundación Rulfo, te prohibimos desacreditar al maestro. No lo estoy desacreditando, solo creo que podemos entender y apreciar su obra más allá de esta supuesta mexicaneidad. No hay más interpretación de Pedro Páramo que el de la Fundación Juan Rulfo. ¡Palabra del maestro! ¡Gran Rulfo! El éxito de la obra de Rulfo lo unió rápidamente al gobierno de la época, que buscaba legitimar su discurso progresista y su pasado revolucionario. Rulfo fue invitado a convertirse en editor del Instituto Nacional Indigenista y miembro de la Comisión del Papaloapan, que prácticamente desalojó a todas las comunidades indígenas de la zona para construir presas. Señor Rulfo, nadie como usted para ser parte de este gobierno, para hablar con las comunidades indígenas y representarlas. Usted, cuya obra de Zacates concentra todo lo que hay en el pueblo mexicano. En realidad, mi obra trata de... Lo sabemos, las raíces mexicanas, indígenas, hondas, pero no muy visibles, que sostienen este estado moderno de sombrerudos maravillosos. Es la fuerza del zacate. Pero lo que yo quería... Mire, usted diga que escribe de indígenas y zacates y le garantizamos sueldo público de por vida. Bueno... Rulfo ha sido muy criticado por vincularse así con el gobierno, aunque no podemos decir que eso lo haya definido como artista o ser humano. Además, era un viejillo seco del que era muy difícil saber lo que andaba pensando realmente. ¡Blasfemia! Rulfo es el ungido, más puro que el cielo. No hay más interpretación, no hay más que decir. Te prohibimos seguir hablando de él. No pueden hacer eso, ni que fuera una marca registrada. En realidad es una franquicia concesionada. La obra de Rulfo es conocida internacionalmente y su lectura, siempre renovada, se abre a nuevas interpretaciones, aunque en México parece existir la tendencia a restringir la visión de los supuestos próceres de la cultura. La polémica sobre gustar o no de la obra de Rulfo siempre parece atravesada por lo que nos enseñaron, las nociones de literatura nacional y lo que comprendemos por mexicano.
pero los libros están ahí para ser leídos, interpretados, renovados, criticados incluso, y ninguna fundación puede decirles lo contrario. ¡Suficiente! Este video será cancelado y prohibido por no tener derechos de la fundación. Oigan, ¿eso es un zacate? ¿Dónde? Nunca está de más salir a estos videos con más de un yunque. Después de Pedro Páramo, Rulfo dejó de publicar. Continuó activo, especialmente como fotógrafo, pero siempre es motivo de discusión el por qué dejó de escribir. Tal vez la respuesta es que ya había dicho lo que necesitaba y las letras habían cumplido su misión. Rulfo dejó que su obra trascendiera incluso a sí mismo. Y ahí tienen un poco de la obra de Juan Rulfo. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cuál ha sido su experiencia de lectura y sus interpretaciones? Pónganlas en los comentarios. Y sigan leyendo a Rulfo y viendo sus fotografías, en serio.